Que, por cierto, pues este gobierno, por si no lo recuerda, ha empeñado su palabra porque se conozca la verdad, y por eso hice un reconocimiento al trabajo de Encinas. No se preocupe, la verdad se va a saber, como estamos todos los mexicanos pidiendo que se sepa qué pasó en la guardería ABC, por ejemplo. Amigos y amigas, que tengan excelente día. Tremendo encontronazo en el Senado. La paniaguada de Kenia López está más rabiosa que nunca. Está espumando por la boca de coraje y se desboca en contra del gobierno de la Cuarta Transformación. Está diciendo que hoy es un gobierno fracasado porque hay mucho más asesinatos que ese gobierno panista, según Kenia López. Cuando los paniaguados gobernaron, pues ya todos los mexicanos saben que ellos trabajaban para el narco, que sus altos mandatarios hoy están en Estados Unidos detenidos en la cárcel por tener vínculos con los grupos organizados, que ellos les entregaban armas a estos grupos, y ahora se atreve a decir que el gobierno de la Cuarta Transformación es un gobierno fracasado y un gobierno corrupto, porque en la pandemia no fue suficiente lo que brindó el gobierno de la Cuarta Transformación, que gracias al presidente López Obrador, hoy la mayoría de los mexicanos estamos vacunados. ¿Qué hubiera pasado si el PRI o el PAN hubiera llegado a la presidencia de México? Pues seguramente nos hubieran mentido, los hubieran dado agua destilada en lugar de vacunas. Así se manejan el PRI y el PAN. Ahora, amigos, pues el secretario Adán Augusto le da tremendo cerrón de hocico y le quita lo gritona a Kenia López. Antes de poner el encontronazo, los invitamos a que se suscriban al canal, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like para que le lleguemos a más personas con este video. Primero vamos a ver la participación de la senadora paniaguada Kenia López, cómo está relinchando de coraje y cómo se desboca en contra del gobierno de la Cuarta Transformación. Y después vamos a ver la participación del secretario de Gobernación, Adán Augusto. Vamos a escuchar a la desquiciada de Kenia López. Vamos la palabra a la senadora Kenia López Rabadán del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Hasta por 5 minutos. Con su venia, presidente. El día de hoy es un día importante para la división de poderes. Es un día importante para las y los mexicanos, porque hoy este Senado mexicano puede hablar con el responsable de la gobernabilidad interna de México. Y claramente, señor secretario, los resultados son terribles. 130,000 asesinatos en el gobierno de López Obrador. Más de 36,000 mexicanos han desaparecido. 11 mujeres son asesinadas diariamente en su gobierno. La cifra de 60 periodistas asesinados en este gobierno nos debe doler. Dijeron primero los pobres, ¿recuerdan? Han generado más de 4 millones de pobres. 800,000 mexicanos perdieron la vida en el COVID. Y nos enteramos que este gobierno irresponsable y corrupto
está tirando el día de hoy 5 millones de vacunas. ¿Cuál gobernabilidad interna? 5 millones de vacunas que pudieron haber salvado la vida de muchos mexicanos. Casi 400,000 seres humanos en este país han tenido que desplazarse porque este gobierno no les da seguridad. 400,000 mexicanos han tenido que dejar su casa, su trabajo, su vida por desplazamiento forzado interno. ¿Cuál, señor secretario, gobernabilidad en este país? En ningún rubro lo han hecho bien. En derechos humanos estamos peor que nunca. El sistema de protección para niñas, niños y adolescentes hoy está destrozado. En todos los índices su gobierno, señor secretario, demuestra fracasos. Hoy México tiene una herida más abierta que nunca. Hay una presunción creada, por cierto, por ustedes mismos, de que elementos del ejército estuvieron implicados en la masacre de Ayotzinapa. Justo por ese tipo de hechos, no es bueno para México que el ejército esté en labores de seguridad pública. Lo dice la ONU, lo dice nuestra Constitución. Hoy, señor secretario, hay 3 visiones en este gobierno. Una es la visión del ejército, otra es la visión de la Fiscalía y otra más es la visión de la Secretaría de Gobernación que usted encabeza y que ha sido claramente diseñada por el licenciado Alejandro Encinas. Las 3 visiones se contradicen. Las 3 visiones demuestran que hay un desorden brutal. Las 3 visiones dejan a México, claramente dejan a este país sin justicia. Sin justicia para las víctimas y sin justicia para sus familias. A nombre del pueblo mexicano, hoy, señor secretario, le vengo a hacer una sola pregunta. Una sola pregunta y le ruego, por favor, que se comporte como un estadista, sin politiquería, sin dobles mensajes. La pregunta, señor secretario, es ¿sí o no elementos del ejército están implicados en la tragedia de Ayotzinapa? ¿Sí o no? México, y con esto concluyo, México necesita un secretario de Gobernación de tiempo completo. No necesita una corcholata más. México no necesita un secretario que se esté promoviendo por una consulta pirata. Si no va a ser, señor secretario, si usted no va a ser el secretario de Gobernación que México necesita, trabajando 24/7 y prefiere ser una corcholata más, mejor renuncie. Pues así fue la participación de la desquiciada de Kenia López, como pues se desboca en contra del secretario de Gobernación y en contra de la cuarta transformación. ¿Por qué de esa manera Kenia López no acudió cuando pasó este caso de los 43 normalistas, que fue un crimen de estados? ¿Por qué no fue así a pararse con Enrique Peña Nieto, que se hiciera justicia? Solamente está hablando puras mentiras. Cuando sube a tribuna se le nota el odio que tiene, porque ya no le dan esos privilegios que antes se llevaba con los anteriores gobiernos. Ahora, amigos, vamos a ver la participación del secretario de Gobernación, Adán Augusto, cómo la deja en ridículo a esta
pues a esta Paniaguada. Vamos a escucharlo. La verdad, senadora Gálvez, que no me corre prisa por irme de aquí, al contrario. Y mire, voy a aprovechar antes de responder a las preguntas que se hicieron para actualizarle su calendario político. Ese pizarroncito que usted muestra, pues es inexacto, por no decir que es una mentira, porque señala allí, dice, AMLO trabajó con Echeverría. Nada más que se le olvida que el hoy presidente de la República en 1970, por si no se acuerda que Echeverría fue presidente de México del 70 al 76, 1970 cursaba el segundo año de preparatoria, en una preparatoria en Villahermosa que se llama Manuel Sánchez Mármol. Entonces, actualizarle. No, eso fue posteriormente en 1976, siendo presidente López Portillo. Ahora bien, Por favor, senadoras y senadores. A la senadora Sacil de León, a la senadora Giovanna Bañuelos de la Torre, al senador Añorbe, a la senadora Mónica Fernández, si me lo permiten, también porque a mí sí me gustaría precisar a detalle y aportar elementos técnicos de lo que estamos haciendo en la Secretaría de Gobernación respecto a las preguntas que nos plantearon. El lunes de la semana próxima les haremos llegar la respuesta puntual. Y aprovecharemos, porque en la pasada ronda el senador Álvarez Icaza, creo que él fue el que preguntó que si de dónde se iba a financiar el centro de identificación humana. También le detallaremos dónde está ya presupuestada su operación, que por cierto, pues prácticamente se está terminando ya la remodelación allí en el estado de Morelos, en un edificio que el gobierno del estado dio en comodato a la Secretaría de Gobernación. Senador Martínez, senador Gama, senadora López Rabadán, no coman ansias, ya llegará el tiempo en que nos vean en campaña. Ahorita, pues yo estoy ocupado en ser el secretario de Gobernación, y al senador Gama le digo que pues yo no aspiro a ser secretario de Gobernación, ya lo soy, trabajo de tiempo completo acompañando al presidente Andrés Manuel López Obrador. No es tarea fácil la gobernabilidad y requiere desde luego de la participación de todos los que estamos aquí. Entonces, pues todo llega a su tiempo, ya falta menos. Y pues cuando creíamos que ya habíamos perdido del todo al senador Germán Martínez, pues yo me vengo a dar cuenta que pues todavía es rescatable nuestro querido amigo. Desde luego que comparto su interés porque en este país haya mejor justicia, pues conozco lo mucho que aportó en su momento al proyecto alternativo de nación, y fue precisamente en el rubro de justicia donde más aportación hizo. Ya después le tocó ser senador de la República por un breve tiempo y director del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero su talento como jurista me consta que lo aportó a la construcción de este proyecto de transformación del país. Y a la senadora, y para que vea la senadora López Rabadán que yo no acostumbro a eludir cuestionamientos. Usted preguntó, y no necesita rogarme por favor, como dijo, usted preguntó que respondiera sí o no elementos del ejército están implicados en la tragedia de Ayotzinapa. No le puedo dar detalles porque me permite, y sí, no le puedo dar
no le puedo dar detalles porque yo me comprometí aquí a hablarle con la verdad. Y si yo digo todo lo que sé respecto de la investigación del caso Ayotzinapa, desde luego que estaría violando una obligación constitucional que yo tengo, pero de frente le digo, pues según lo que ha trascendido, 4 elementos del ejército mexicano participaron en la tragedia de Ayotzinapa, y lo dije hace un rato, están detenidos, entiendo que se les dictó el auto de vinculación a proceso, si mal no recuerdo, en la época coronel, ahora en retiro general, y 2 o 3 oficiales más. Eso es lo que entiendo que así se judicializó la carpeta. Lo reitero, pues una golondrina no hace verano, porque aquí alguien dijo el ejército mexicano y me cuido, no, elementos del ejército, en este caso 4, pues sí, desde luego que están implicados en los hechos de esa trágica noche, que, por cierto, pues este gobierno, por si no lo recuerda, ha empeñado su palabra porque se conozca la verdad, y por eso hice un reconocimiento al trabajo de Encinas. No se preocupe, la verdad se va a saber, como estamos todos los mexicanos pidiendo que se sepa qué pasó en la guardería ABC, por ejemplo. Entonces, pues yo termino con esa precisión, agradeciéndoles a todos y cada uno de ustedes su atención, y reiterarnos, como siempre, a sus órdenes, y reiterar una atenta invitación a que sigamos por la vía del diálogo y de la conciliación, construyendo un mejor país, que es el que nos merecemos todos los mexicanos. Muchas gracias a todos. Bueno, amigos, si les gustó esta información, comparten en sus redes sociales, activen la campanita de notificación, regálenos un like para que le lleguemos a más personas con este video. Suscríbanse al canal y nos vemos en una próxima nota. Gracias y hasta la próxima. Bye.